Protagonistas en este caso y con noticias que son muy importantes, sobre todo para hacer prevención, para tener herramientas en casos de necesitarlas, porque hablar de abuso sexual infantil es un tema muy sensible y delicado, pero hay que abordarlo, ¿sí? Es por eso que estamos con una especialista, la licenciada María Beatriz Müller, quien está junto a nosotros. Bienvenida, ¿cómo está, licenciada? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Gracias por venir. Bueno, decimos que es un tema que hay que abordarlo, ¿no? Sí. Hay que tenerlo presente, sobre todo en estos tiempos, cuando la situación o por allí la vida del ser humano va cambiando, mucho uso de tecnología. Muchas, de todo. Sí, exactamente. Pero antes que nada quería hacer una pequeña aclaración. Sí. Vos hablaste de abuso sexual infantil y nosotros hace tiempo ya que queremos erradicar la palabra infantil. Claro. Porque la palabra infantil le baja la categoría al problema. Infantil es un adjetivo calificativo que lo minimiza, que es parte de lo que ocurre con este tema. Sí. Siempre está siendo minimizado y tratado como que es algo que no pasa, algo que no existe, y esto va en esa misma línea de pensamiento. Por eso solemos decir abuso sexual contra la infancia, para mantener la sigla, que fue una sigla que nos costó muchos años instalar. Y saber que va para los menores también, ¿no? Claro. Es por supuesto el abuso sexual hacia la infancia, contra la infancia, en la infancia. Bien. Pero infantil es como una palabra que le baja el precio, digamos, al tema. Estuviste acá en Tucumán hace varios días, estuviste dando una charla para licenciados, para psicólogos. Sí, estuve invitada por el Colegio de Psicólogos de acá de Tucumán, que realmente está haciendo un trabajo excelente con respecto a esta problemática, están avanzando. Y bueno, estuvimos dando una charla para los profesionales de acá de la zona, muy contento, y bueno, ya estoy paseando unos días y luego me vuelvo a mi casa. Con respecto al abuso sexual contra las infancias y la relación con el poder, ¿no? Se dio casos acá en Tucumán de casos de abuso sexual contra las infancias donde había vínculos con el poder, en los medios, en la justicia, en la política, que eso también sostiene un sistema patriarcal muy fuerte, ¿no? Exactamente. El gran problema que tenemos es que el abuso sexual se sigue invisibilizando justamente porque cuando se trataba de abusos sexuales en las clases medias, bajas o pobres, ahí avanzan las investigaciones, se hacen las cosas. Pero cuando empezamos a encontrar que el abuso no tiene un estatus, digamos, social, sino que se da en cualquier nivel y en cualquier situación y en cualquier estructura familiar. La primera cuestión que es importante que se sepa es que el abuso sexual es un proceso que se da. No es algo que ocurre de un día para el otro. Y además es una situación que ocurre siempre dentro de la casa, con gente conocida, familiares, cercanos o muy cercanos al niño, porque es algo que se va dando a través del tiempo mediante distintas estrategias que tienen los agresores para ir cooptando y captando a ese niño o a esa niña, ¿verdad? ¿Cómo se hace prevención sobre esta situación? Y mira, la primera es muy difícil porque como te digo, se da en condiciones de familiaridad. Entonces muchas veces uno le dice a los niños o a las niñas, mirá, no hables con extraños, no dejes que ningún extraño se acerque a vos. Y el problema es que el que abusa de un niño no es un extraño, sino que es un conocido, un cercano, con lo cual es difícil. Por eso creo que la estrategia mayor es la instalación definitiva de la ESI, o sea, la educación sexual integral en las escuelas, desde las salitas de los más chiquititos. Porque la escuela es el primer lugar donde este niño o esa niña empieza a socializarse y a observar otras historias de familia. A comparar lo que le pasa a él o a ella en su casa y lo que le pasa a otros niños, y ahí es donde empieza como a cuestionarse, porque hasta ese momento este agresor le ha dicho que esa es la forma en que se vincula un papá, por ejemplo, con sus hijos. Un abuelo. Un abuelo, es porque te quiero mucho, por eso hago esto, porque sos mi preferida o mi preferido, o sea, este tipo de cuestiones. Entonces, cuando ve que hay otros abuelos, otros padres, otras madres que son distintos, es cuando el niño se empieza a poner, digamos, a sentir que algo le está pasando. ¿Y cuál es el perfil del agresor, del abusador? Ese es otro gran tema, porque no hay un perfil definido. La verdad es que no hay. Tiene sí ciertas características que nosotros ya venimos detectando en tantos años que hace que estamos trabajando en esto, que viene a ser algo así como un detenimiento en el desarrollo psicosexual. Son individuos que no han arribado a la genitalidad,
que se quedan detenidos en lo que se llama las etapas previas del desarrollo psicosexual. Generalmente en el área anal suelen quedarse. Las etapas son oral, que tiene que ver con la boca; anal, obviamente, que tiene que ver con el ano; genital, que es primero el fálico, que tiene que ver con la descripción de la diferencia de los sexos; y por último la genitalidad, que se arriba en la adolescencia. Bueno, estos señores o señoras se han quedado detenidos en etapas previas. Y eso es una característica bastante común, es decir, podemos encontrarlo en una especie de sexualidad infantil que se descubre en las evaluaciones. ¿Hay herramientas que se puede utilizar para trabajar y abordar ya cuando hay un abuso? Y mira, yo lo que recomiendo siempre es la capacitación y la formación, básicamente, más que una herramienta. Hay que capacitarse, hay que aprender cómo se mueven los niños en estas situaciones. ¿Qué tipo de indicadores te pueden marcar que pueda estar pasándole algo así? Hay que observarlo al niño, cualquier cambio de conducta brusco es para que llame la atención. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con conocimiento de cuestiones sexuales que no son acordes a la edad, o sea, maneras de expresarse, maneras de moverse, o sea, ciertos cambios bruscos, como ser un niño sociable y de pronto no quiere estar con alguien, o que se esconde. Con nadie solo, claro. ¿No? Una serie de... Pero en cada niño también es una historia diferente, ¿no? Y en el caso de los abusadores, son hombres, casi la totalidad. El 90% son hombres, pero también hay mujeres que abusan de niños, sí, se da, no es que no. No sé si perfil, pero el comportamiento de la persona que acompaña al abusador, que también por ahí refuerza los silencios, refuerza... Lo que pasa es que muchas veces el abuso se da en contextos de violencia de género, es decir, donde además de abusar de los niños, es más, los niños son utilizados como una vía de llegada a la violencia de género, es decir, cuando ya, digamos, no le alcanza con lastimar a la mujer, lastima al niño para castigar a la mujer, o sea, es bastante retorcido y perverso, ¿no? Desde ese nivel. ¿Y la gente busca ayuda? Y cuando puede y cuando puede salir de esta, porque como digo, a veces las madres están enredadas en estos vínculos de violencia muy graves, porque estamos hablando de violentos graves, ¿no? Violentos que realmente hay mucha manipulación, mucha psicopatía en juego, entonces hay mucho poder, porque aparte hay algo que es importante que se entienda. El abuso sexual contra la infancia no tiene que ver con la genitalidad o lo sexual, sino con el poder. O sea, utilizar al niño como un objeto de uso. Yo siempre lo comparo con el uso de los juguetes sexuales que se compran en los sex shops. Bueno, para el abusador el niño es eso, es un juguete sexual. Por eso también es muy complicado cuando a veces desde la justicia pretenden solucionar este problema e incluso revincular, dicen ellos, al niño o a la niña con ese progenitor abusador. Es que nunca fue padre ese individuo, porque alguien que usa a un niño como un juguete sexual no cumple una función paterna, nunca fue padre, por lo tanto no hay nada para revincular. ¿Vero? Este es otro de los temas, ¿no? A ver, sí. Hay... Lo que es la supuesta o la revinculación en realidad judicial que quieren hacer generalmente entre los abusadores y las víctimas. ¿Cuál es el recurso que le queda a la familia para tratar de prevenir esa aberración judicial de tratar de vincular al abusador y a la víctima? El recurso es pelearlo a muerte hasta el final. Tener buenos abogados, eso es fundamental para poder manejar la situación jurídica adecuadamente. Y es una pelea constante. Yo siempre digo que el abuso sexual es una lucha que se lucha todos los días, la temática, ¿no? No es algo que se resuelve fácil. Estamos en camino A, falta muchísimo todavía como para poder decir, bueno, por acá vamos, porque cada caso es una historia. Y es complicado, sobre todo cuando se vincula el poder, ¿no? Cuando hay gente que tiene mucho poder y que tiene mucha llegada a lo jurídico. Y lo que vos decías también, Beatriz, con respecto a lo interdisciplinario que está atravesado siempre con perspectiva de género, ¿no? El psicólogo, la psicóloga, el abogado, abogada, que tengan perspectiva de género. Es que no, es un tema que no se puede abordar en soledad. O sea, el psicólogo es fundamental o la psicóloga, pero no es lo único. Necesitamos otro tipo de actores que intervengan y que todos trabajemos para el mismo lado.
Este es el punto. En la protección de ese niño o de esa niña. Porque acá lo que tiene que haber es protección. Entonces hay una división entre lo que es la justicia penal y la justicia civil. Claro. Cada uno tiene un mecanismo distinto. Claro, a veces, una estructura diferente. Que las condenas sean ejemplificadoras también, ¿no? Es que a veces no hay manera de condenar, es decir, no, para la justicia penal hace falta una serie de elementos que a veces no se consiguen, claro, porque es un delito que ocurre entre la víctima y el victimario. No hay testigos, no hay nada. Y si son niños pequeños, peor, porque ni siquiera hay palabra que lo pueda expresar. Los niños y las niñas lo expresan de otra manera. Lo expresan jugando, claro, dibujando. Y eso hay que aprender digamos, a descifrarlo. Pero no es culpa del niño, es culpa del adulto que está tratando de ver qué pasa y no conoce ese lenguaje. Por eso digo que la capacitación es básica. Aprender cómo los chicos van a expresar lo que les pasa. Y después, si no alcanza lo que hay para lo penal, para la sanción, está lo civil, que es la obligación del área civil, la protección. Por supuesto. Un juez civil puede seguir protegiendo aunque no haya condena, y eso no lo hacen, digamos. Claro, no se animan a jugarse en esta. Entonces cuando no condenan, bueno, listo. Entonces si no condenan, no hubo, y no es así. El abuso existió, no alcanzó lo que hubo para condenar. Entonces, la obligación del área civil es seguir protegiendo a ese niño o a esa niña, porque ese tipo nunca fue su padre, nunca fue padre. Claro. Porque si lo usó como un objeto de juego sexual, eso no es el padre. ¿Para qué le sirve a ese niño o a esa niña seguir en contacto con una persona así? Totalmente. Claro. Bueno, ¿Qué clase nos diste, Beatriz? La verdad que quedamos todos aquí en el estudio en silencio escuchándote y te agradecemos. No, por favor, a ustedes. Gracias. Siempre es un placer para mí poder hablar y poder contar un poco más de esto, que es una pelea que venimos dando desde hace un montón de años y que además ahora, en este momento, si me das un segundo, sí, quiero aclarar algo. En este momento estamos siendo perseguidos y atacados por quienes defienden agresores. Ya no saben más qué hacer. Claro. Primero eran los niños que mentían. Después eran las madres que inventaban las historias de abuso. Y ahora somos los profesionales que armamos una especie de asociación ilícita con las madres para castigar a estos pobres padres que no pueden ver a sus hijos. Y ellos se juntan, arman organizaciones, hacen manifestaciones, ¿no? Porque tienen plata. Claro. O sea, el dinero siempre queda del lado del agresor. La mujer siempre queda desvalida, sin dinero. Más si viene de una situación de violencia de género, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y ahí estamos, peleando todos los días. Fuerza y cuentan con nosotros. Muchísimas gracias, realmente. Gracias, un placer. Gracias, Beatriz. Un placer. ¿Querés muebles para toda la vida? Zimmerman Muebles, más de 70